De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, hay regiones en América del Sur donde hace más de 100 años no ocurre un sismo, un terremoto importante. Y entre más tiempo pasa, dicen las personas que han estado hablando sobre el tema, las probabilidades de que haya un gran terremoto se incrementan. Le hemos pedido esta noche al ingeniero Carlos Zavala, director del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, SISMID, que nos acompañe para hablar seriamente, científicamente, de este asunto. Bienvenido, ingeniero Zavala, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Cecilia, gracias por la invitación. La cosa funciona así, como hemos venido escuchando en los últimos días. Si no hay un desfogue de la naturaleza, entonces el terremoto que viene es catastrófico. Lo que sucede es que hay una acumulación de energía que se da. Esa acumulación de energía se da en las interplacas. Los sismos que nosotros tenemos es por rozamiento de las placas tectónicas. La placa del Pacífico, la placa de Nazca, se mete debajo de la placa continental. ¿Qué sucede? Hay zonas que tienen asperezas, como decir, descontinuidades. Entonces, aquellas zonas donde hay esas descontinuidades, el movimiento, la acumulación para poder vencer esa aspereza puede ser muy brusco y surge un sismo grande, ¿no? Pero todos los días hay sismos, más o menos al año tenemos 150, 160. Que tengamos los sismos que han habido últimamente no es nada raro, existe continuamente sismos. Lo que ha pasado es que los sismos han ocurrido cerca a Lima. Otras veces no ocurren cerca a Lima, ocurren frente a un desierto, ¿no? En Ica o entre Arequipa y Ica, por decir que no está muy habitado, ¿no? O ocurren en zonas donde nadie los reporta, solamente los reportan los equipos del IGP que los están monitoreando. Entonces, esta actividad sísmica, podríamos decir que es lo habitual del caso, pero nuestra historia dice que donde ha habido un sismo, va a haber nuevamente en algún momento. Entonces, si se monitorea, vamos a decir, o se localizan los sismos de los últimos 50 años y empezamos a ver las áreas donde han ocurrido, nos vamos a dar cuenta que están ocurriendo alrededor de Ica, alrededor de Arequipa, pero no han ocurrido frente a Tacna ni frente a Lima. Desde 1974 no tenemos un sismo grande en Lima. Entonces, de ahí viene un poco la alarma. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos un silencio, vamos a decir así, frente a las costas de Lima, un silencio al sur del país, ¿no? Entonces, los sismólogos, ellos un poco previendo, alertan a la gente. Pero no quiere decir que va a pasar mañana. Claro. Puede pasar de acá a 100 años, puede pasar de acá a 50 años. O de acá a unos meses. O de acá a unos meses, es la verdad. Ahora, ¿qué está ocurriendo en lo que le llaman el cinturón de fuego del Pacífico? Porque es la zona más sísmica. Así es. Y allí estamos nosotros también. Como están los japoneses, estamos los peruanos. Bueno, en el cinturón las últimas actividades han sido fuertes sismos en Indonesia, que hubieron. Posteriormente han venido sismos fuertes en Japón, en Chile, ¿no? Últimamente ha habido en México, ¿no? Y en esta zona nuestra no se ha movido, ¿no? El sismo, salvo Pisco. Salvo Pisco, en el 2007. Pero el de 2007. Pero estamos hablando, digamos, los últimos 4 años, claro, ¿no? Después de Pisco, claro, ¿no? Después de Pisco ha ocurrido el sismo de Maule, de Chile, luego ha ocurrido el de Tohoku, en Japón. El de Tohoku y el sismo de Chile, ambos nos han dejado muchas enseñanzas, ¿no? Enseñanzas desde el punto de vista de prevención, por un lado, ¿no? Tú sabes, los japoneses tienen monitoreada toda
toda la costa, tenían barreras en contra del tsunami, pero si analizamos el daño que ellos tuvieron en este último sismo del 11 de marzo del año pasado, ¿qué es lo que vemos? Las casas, las viviendas, no fallaron por el sismo. Yo acabo de regresar de Japón y he visto las viviendas, los edificios que han tenido alguna falla, son fallas mínimas. Los grandes destrozos son por el tsunami. Y lo mismo ha pasado en Chile. Igual con los muertos. Igual con los muertos. La mayoría murieron a raíz del tsunami. Murieron a raíz del tsunami. Tú no puedes imaginarte, ves pueblos enteros, donde las casas que eran de madera, cierto, ¿no?, han sido desgarradas totalmente por la fuerza del tsunami. Y hay gente que no hizo caso a la alerta. Hubo una alerta. La alerta dijo que venía un tsunami y inmediatamente esa alerta es transferida por celulares, etcétera, por la televisión, por la radio. La gente que tomó la alerta en serio empezó a avanzar hacia lugares altos, pero otros se quedaron a esperar. Ellos fueron los que han muerto, en realidad. Y en otros casos, por ejemplo, el tsunami que se ha dado allá ha sido tan grande. De acuerdo a la tecnología, existe un instituto que es el PARI, que es el que investiga todo lo que es los puertos, los aeropuertos y en especial el ataque de los tsunamis. Ellos habían hecho unas predicciones. Ellos esperaban un tsunami entre 8 y 10 metros. Y las paredes contenedoras que han construido en los puertos eran de 10 metros. Pero el tsunami ha venido hasta 13, 15 en algunos lugares, ¿no? Entonces ha rebasado todo, claro, ¿no? Y bueno, y ahora se encuentran estudiando para ver nuevas teorías, qué pasaría, ¿no? Actualmente acá en el Perú hay una iniciativa que la está liderando la Embajada de Japón, que es para casualmente hacer un proyecto de alerta temprana de tsunamis, ¿no?, en donde se trabajaría la televisión, por un lado, la DHN, el INDECI, el IGP, y bueno, nosotros, SISMIT como Universidad de Ingeniería, ¿no?, de manera que se genere un sistema que, al igual que en Japón, una vez ocurrido el temblor y una vez analizada si hay la posibilidad de tsunami o no, se le avise a la población. Ahí hay un tiempo que demora, vamos a decir así, el análisis. Ese análisis lo hace, el encargado de ese análisis es el IGP, que de acuerdo a conversaciones que tuvimos ahí en Japón con el doctor Tavera, que nos acompañó también, él nos decía que entre 5 y 10 minutos es el tiempo. Sí, usualmente... ¿El tiempo en el que se produce o en el que llega? El tiempo en que pueden ellos dar la respuesta. Es decir, analizar y decir, sí, tenemos un temblor que va a producir tsunami. Inmediatamente ellos tienen que transferir esa respuesta, ¿no?, a la DHN. La DHN analiza, ¿no?, y ve de qué tamaño va a ser el tsunami y a qué puertos va a atacar. Ellos tienen ya ciertos métodos, ¿no?, que actualmente se están revisando, porque con todo lo que ha pasado en Japón hay que revisar todos los métodos. Entonces se está revisando eso. ¿Para qué? Para que una vez que se tenga la alerta de IGP, inmediatamente DHN analiza esa información y posteriormente la lanza por televisión, por radio, para que la gente evacúe, ¿no? Y luego de la alerta, ¿en cuánto tiempo se produce el tsunami? 20 minutos aproximadamente. 20 minutos. 20 minutos. O sea, de ocurrido el sismo, desde que ocurre el sismo hasta que venga el tsunami, hay entre 25 y 30 minutos para Lima. ¿Lima está organizada? Hay, por ejemplo, información, los ciudadanos tenemos información en relación a quiénes deben
salir, despejar, abandonar sus casas y buscar zonas altas? ¿Todo Lima debe hacerlo o son los que viven en ciertos distritos? El Callao, La Punta. Son netamente los que viven en ciertos distritos.